Muy buenos días a todos. Un placer enorme estar acá. Gracias a IDEA por la convocatoria. Tenemos un panel, creo que de lujo, excluyéndome, con la posibilidad de pensar en serio la Argentina. Saben que hace poco se publicó un libro editado por Carlos Altamirano y Adrián Gorelick, que se llama La Argentina como problema. Y es un libro que reúne ensayos de un montón de intelectuales argentinos con el objetivo de, efectivamente, trazar un recorrido de cómo nos pensamos a nosotros mismos durante el siglo XX y parte también del fin del siglo XIX. Y la conclusión que llegan estos autores es bastante reveladora, porque aún en el momento de la Belle Époque, de la Argentina del centenario, lo que nosotros creemos que fue tal vez la etapa más brillante de la historia argentina, los intelectuales, quienes pensaban, incluso quienes actuaban en la vida pública, tenían un diagnóstico, adivinen, súper negativo de cómo está el país. Muy crítico. Esta noción, esta cosa tan clásica de pensarnos negativamente no es algo que está vinculado con esta crisis o con este periodo que estamos viviendo de democracia que cumple ahora 35 años, es una característica nuestra. Y lo que estuvimos charlando esta mañana, antes de comenzar esta sesión, es que tenemos que tratar de desembarazarnos de ese legado tan negativo y de pensar lo que nos pasa, lo que nos debería pasar, repensar la Argentina sin esas ataduras. Por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar, pero una de las cosas que vamos a ver hoy es que hay también elementos muy importantes de nuestro pasado, de nuestro presente para rescatar. Y que todos los cambios, no el cambio, los cambios en plural, son el fruto de idas y vueltas, de esfuerzos nunca lineales, de avances y retrocesos, que en general son el resultado de un sistema de incentivos que responden a cuestiones más estructurales, más institucionales. Por supuesto, todos podemos hacer cosas nosotros, pero en definitiva las sociedades cambian cuando cambian las reglas del juego. Es algo que vamos a tratar aquí y también lo van a escuchar a lo largo de este coloquio. Y por supuesto, en particular, aparece una institución que genera premios y castigos. Sin esa institución es imposible pensar una sociedad civilizada, que es la justicia. Entonces, estos van a ser los ejes que seguramente ustedes van a escuchar durante esta sesión. Vamos a comenzar con Santiago y con Santiago Kovadlov. Y la idea es que cada uno de ellos hable aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a tener un intercambio. Ustedes pueden mandar sus preguntas y yo voy a tratar de sintetizarlas y de contribuir al debate del panel reflejando sus inquietudes. Así que otra vez muchísimas gracias. Santiago, por favor. Muchas gracias, Sergio. Uno, mi gratitud a los organizadores de este encuentro, que ya son veteranos de la búsqueda. Yo llamaría a IDEA empresa consagrada a la exploración. Querría dar inicio a esta intervención breve con un epígrafe. El epígrafe es de la presidenta de este encuentro. Ella dijo: es indispensable que sepamos y tengamos el coraje de soñar. En principio, este verbo soñar aparece como el reverso, la antítesis usual del realismo, de tener los pies en la tierra, de saber dónde se está. El sueño parece ser una claudicación ante la realidad. Ahora bien, vamos a caracterizarlo en consonancia con lo que sin duda ella quiso decir, para que sepamos a lo largo de este encuentro con todos mis compañeros cuál es el costo de la disociación entre sueño y realidad. Soñar no es abstenerse de la realidad, es ir a su encuentro desde un repertorio de ideales. Los hombres que tienen ideales no provienen del pasado. El pasado
condiciona el presente, en el caso de nuestra Argentina, y recién lo oíamos a Sergio, con una pasión dominante, que es la monotonía de la repetición. Soñar es venir desde el futuro hacia el presente con ideales que uno aspira a que incidan sobre el presente y permitan transformar lo monótono en sinfónico. Lo sinfónico implica que se ha encontrado una melodía común que solo puede interpretarse a través de distintos instrumentos complementarios. Hay sinfonía donde todos tocan lo mismo sin ser iguales. Soñar, en suma, es estar desvelado por un presente mejor y no por un futuro mejor. Solemos incurrir, el corazón es débil, en la idea de que queremos un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, generación tras generación. Queremos un mundo mejor para... Yo he sido hijo, he sido nieto. Yo también quiero para mis hijos, para mis nietos. Acá también hay monotonía, mis amigos. ¿Quién no adora a sus hijos y a sus nietos? Pero yo no quiero un mundo venidero mejor para ellos. Yo quiero que ahora ellos vivan en un mundo mejor. Porque ahora están vivos. Y porque yo estoy vivo con ellos. Y porque es con ellos que quiero que el mundo en que vivamos evidencie que hemos entablado una relación de complementación y no de melancólica esperanza. Empecemos por lo evidente. La Argentina es un país que está hipotecado con el fracaso en el retrato que recién nos traía nuestro coordinador, en la medida en que tiene deudas contraídas e impagas desde el momento fundacional. Los ideales del federalismo estaban vivos en Belgrano y siguen predominantemente incumplidos. Los ideales de la integración hemisférica estaban vivos en San Martín y siguen siendo más materia de sospecha y disidencia que de acuerdo y sostenibilidad. Vivir en el marco de la ley, haber supeditado el poder político a la ley para que la política sea política, sigue siendo una hipoteca con la que aún no hemos cumplido. Y podríamos seguir enumerando, porque hay una fascinación extraordinaria en el relevamiento de lo que no se pudo hacer. Hay un gran consuelo. Fíjense ustedes que buena parte del realismo está asociado a la tendencia a decir que dado que todo es como es, todo será como ha sido. Esto es una claudicación del pensamiento. Es una renuncia a asumir el desafío del tiempo. Es una negativa a hacer tarea. El hombre es una tarea. No ha venido a este mundo para realizarla en el sentido de consumarla de una vez por todas. Ha venido para ponerla en movimiento, más y más y más y más. ¿Hasta cuándo? Hasta nunca. La tarea no es para terminar, es para perfeccionar infinitamente. Un hombre se realiza o una mujer se realiza cuando muere en tarea. Porque hay dos maneras de nacer y convendría que hubiese una sola de morir. Nacemos dos veces. Una, obviamente, paridos por nuestra madre. Y la segunda por nuestros proyectos. Y es conveniente morir una sola, es decir, con nuestros proyectos y no después de la muerte de ellos. Porque es terrible durar. Durar es haber sobrevivido a los propios proyectos. Está en nosotros decidir si seremos un mundo de espectros
muy parecidos a gente que está viva? ¿O seremos un mundo de realizadores, es decir, de seres apasionados por lo inconcluso, por lo que nació para ser progresivamente desarrollado y nunca terminado? ¿O hay finalización en un vínculo amoroso? ¿O uno alcanza en la amistad ese nivel de desarrollo que le permite decir, no, nosotros ya somos amigos? Ya está, no tenemos más que reiterar la calidad de lo alcanzado. O uno con uno tiene una relación tal que no necesita, al mirarse al espejo, tratarse cada tanto de usted. Es conveniente desconocerse. Pero para desconocerse hacen falta lo que Darío decía, preguntas, pero no las preguntas surgidas del interés, nacidas de la conciencia de estar hipotecados con el fracaso. Hacer del fracaso una fuente de aprendizaje es el punto de partida para la reconstrucción de otro sentido del horizonte. Ni optimistas ni pesimistas. Optimistas no, porque el optimista es igual al pesimista, ya lo hemos dicho muchas veces. Los dos creen que las cosas son así. Uno dice, se va a arreglar. El otro dice, no se va a arreglar. Los dos saben. Los dos saben, ¿ya entendieron? Son miserables. Son cobardes. El hombre y la mujer que importan son el hombre y la mujer esperanzados. Los que ven matices que impiden tener una visión uniforme de la realidad, monotemática, monocorde, esos que dicen sí pero no. Allí donde todo parece igual, vemos un matiz que nos dice que las cosas son distintas. Allí donde todo parece previsible, vemos irrumpir el viento saludable de lo imprevisible. ¿Y dónde está ese viento imprevisible en la Argentina de hoy? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la justicia. En la justicia, en el esfuerzo que la justicia en la Argentina de hoy está haciendo para que la política se supedite a la ley, para que volvamos a ser un país constitucional, un país donde la palabra ordena los límites de la acción política, un país donde el poder no es nunca sinónimo de absoluto, donde no sea posible ir por todo, donde las instituciones sean complementarias y se fijen límites mutuos para poder trabajar en colaboración. Se me dirá que esto es muy difícil. ¿Pero qué razonamiento es ese? ¿Por qué tendría que ser fácil? ¿De dónde sacamos que tiene que ser fácil? ¿Lo llamamos a Sarmiento para preguntarle qué fácil le resultó fundar la escuela pública? ¿A Belgrano dirigir el Ejército del Norte? ¿A San Martín cruzar los Andes? ¿A Vélez Sarsfield trabajar con la ley en la mano? ¿Al fiscal Nisman le vamos a decir qué es lo fácil? Esos dos tiros están acá. Y sepamos que están ahí. Y sepamos lo que hemos pagado por desoír la ley. Se me dirá que quienes hoy están empujando el esclarecimiento de lo sucedido son hombres también sospechosos porque vienen de un pasado oscuro. Señores, el amor es sucio. Lo que importa en el que lleva adelante una tarea es si la lleva. El arrepentimiento es posible y necesario. O los hombres que nos dieron a nosotros la emancipación eran ángeles. Sepamos advertir que hoy la justicia en la Argentina está cambiando. Estamos en una situación de riesgo y la cobardía vuelve a preguntar, ¿pero esto usted cree que se va a llevar hasta el final? ¡Miserables! Corramos el riesgo de llevarlo a fondo y si fracasamos, fracasemos, pero a fondo. Seamos alguna vez dignos de la Constitución Nacional.
Este panel se coordina solo, como ustedes habrán visto. María Esperanza, por favor. Por la invitación y la excelente organización. Y un poco siguiendo con lo que decía Sergio, la pregunta que nos convoca de alguna manera, de una forma u otra en este panel, es si la Argentina es un país fracasado. ¿Podemos decir que la Argentina es un país fracasado y que todos nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de un país ya fracasado? Y de alguna manera mi respuesta particular es que no lo es. No es un país fracasado. Es un país con muchos problemas, que ha fallado, pero también es un país en el cual históricamente siempre lo tendemos a narrar, como comentaba, desde los propios orígenes del pensamiento nacional, desde el matadero, con lo que un gran historiador argentino, Alperín Dongui, llamaba la matriz decadentística, ¿no? Es decir, todas las historias que nos contamos sobre nuestro propio país y por lo tanto sobre nuestra propia vida son historias que explican y narran un fracaso. ¿Por qué no somos del primer mundo? ¿Por qué no somos ricos? ¿Por qué no somos ya la octava economía del mundo? Aunque, como acabamos de escuchar, en los momentos en que éramos la octava economía del mundo nos preguntábamos por qué no éramos la primera economía del mundo. Y de alguna manera el ejercicio de pensamiento que se me ocurrió a mí para hoy es qué pasaría si nos contamos a nosotros mismos la historia de nuestro país basados en los éxitos. Porque algunos éxitos hemos tenido. Lo que pasa es que, claro, los éxitos, la naturaleza del éxito es engañosa, porque como son éxitos, los tenemos tan naturalizados que ni pensamos en ellos. Los fracasos nos duelen, los éxitos los damos por sentados. Y se podría contar otra historia, y yo voy a mencionar algunos elementos muy brevemente que me parece que son grandes éxitos y que demuestran lo que podemos hacer. El primero que también se mencionó es la integración social. Es decir, en el 1900 la Argentina era un país en el cual prácticamente la mitad de sus habitantes habían nacido en otros países y una gran parte de ellos ni siquiera hablaban castellano. En 30 o 40 años la Argentina era un país con sociedades integradas, en donde mi abuelo, que era hijo de gallegos, se casó con mi abuela, que era hijo de italianos, sin ningún tipo de problemas. Y ambos hacían, en todos los hogares se hacía ravioles con estofado y pulpo a la gallega, ¿no? Y esta no es una pequeña cosa. Hay otros países que no lograron esto. Y acá funcionaron instituciones a veces que ni siquiera pensamos. Por ejemplo, el fútbol. Hoy estábamos conversando con Darío que el fútbol fue y sigue siendo, la cancha es una de las pocas instituciones policlasistas del país, en donde gente de todas clases económicas, lugares, identidades políticas se mezclan yendo a alentar a Independiente de Avellaneda, por ejemplo. La segunda institución que habría que pensar es la escuela pública. La escuela pública tan baqueteada, pero la Argentina, los esfuerzos, el compromiso que las familias en este país hacen todos los días para enviar a sus hijos a la escuela pública son gigantes. Y obviamente que la escuela pública tiene muchísimos problemas. Ahora, aún con todos esos problemas, todas las familias de nuestro país siguen apostando a que sus hijos e hijas sigan yendo a la escuela. La Argentina, por ejemplo, es un país que tuvo alfabetización prácticamente universal de manera muy temprana, pero que aún al día de hoy, por ejemplo, es uno de los países de Latinoamérica en donde no hay brecha entre mujeres y varones yendo a la escuela. Y esto no es menor. Esto no es menor. Hay otros países donde las familias optan por no enviar a sus niñas a la escuela, porque les parece que no sirve. Tercer logro que quiero rescatar, el rechazo a la violencia política. O sea, esto nos parece natural, que hoy en la Argentina formar un partido político, militar, peticionar, participar en una marcha, no genere una amenaza de ser víctimas de violencia política. Entre 1930 y 1983, esto no era así.
Era una violencia política constante. Y sin embargo, la sociedad un día dijo, no va más. No va más la violencia política en este país y la erradicó de maneras en las cuales hoy estamos viendo que otros países de Latinoamérica no lo pudieron hacer. No lo pudo hacer Colombia, inclusive no lo pudo hacer en cierto sentido, no lo pudo hacer México. En México, yo estuve hace poco, nos decían, el principal problema de las últimas elecciones es que fueron asesinados 400 candidatos. Esto es impensable en nuestro país. Y vuelvo a repetir, no es impensable porque fue un mandato divino. Es impensable porque toda la sociedad dijo esto ya no va más y fue así. El cuarto logro, y yo sé que voy a decir esto y va a ser muy polémico, pero son los partidos políticos, la política. Nuestro país tiene un sistema político que más o menos funciona, que todas las crisis de 2001 se resolvieron dentro del sistema político, dentro del Congreso, dentro de los partidos. Miren ustedes, en el 2015 hubo una alternancia partidaria, había elecciones libres, con un nuevo partido que estuvo muchos años haciendo un trabajo de construcción partidaria, construcción de una alianza, ganó las elecciones y hubo cambio de gobierno. Fíjense ahora, miren el resto de la región, miren lo que pasa en Brasil. Estas no son pocas cosas. Nada de todo esto que yo estoy mencionando es perfecto. Yo soy muy consciente de las limitaciones de todo esto. Pero estos son, de alguna manera, los capitales, las palancas que están ahí disponibles para pensar el desarrollo. Me parece que la cuestión no es pensar en empezar de cero, sino mirar dónde están esas pequeñas instituciones, esas pequeñas construcciones sociales. Como decíamos el otro día, pensar el desarrollo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Les digo una cosa, la escuela pública, en cada pueblo, aún el más remoto de la Argentina, hay una escuela pública. Y cada una de esas escuelas públicas tiene una cooperadora escolar. De gente, sobre todo mamás, porque es la doble tarea de las mujeres, que se comprometen en ayudar y en mejorar poco a poco la escuela pública. Ese es un capital tremendo que está ahí disponible para ser movilizado, para ser utilizado. Y de alguna manera, y con esto cierro, me parece que este es el desafío que nosotros tenemos, que es reconstruir el Estado de tal manera que el Estado pueda apalancarse y movilizar esas miles de puntos de apoyo que ya están, ya existen, solamente hay que ir a buscarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esperanza. Dulce, por favor. Es un gusto estar compartiendo este panel de ideas pensando Argentina. Y en la línea de lo que ayer propuso María Eugenia en torno a la importancia que tiene el conocimiento para involucrarnos y para comprometernos con el país, me parece importante que podamos reflexionar sobre 3 preguntas que podrían hilvanarse como respuestas a un futuro para responder precisamente a este pensamiento o esta forma de repensar la Argentina. En primer lugar, ¿cómo nos vemos? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos? Fíjense que estamos desde 2015 en un cambio de ciclo en el cual los medios percibieron inmediatamente el cambio de una cultura política diferente. Es decir, estamos en un nuevo ciclo en el que ha habido contenidos que han sido cambiados tanto en la política interior como en la política exterior, pero que a pesar de las medidas tomadas para inscribirnos como un país atractivo y proyectarnos como un país
que quiere mirar ahora hacia el mundo. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Es decir, todo lo que se ha hecho no fue suficiente para recoger aquellos frutos que pensábamos. Y en este sentido me parece que quizás esta percepción o autopercepción que tenemos de un país rico, de un país europeo o con gente de origen europea, tal vez no sea la más adecuada o no coincida con la realidad en su profundidad. La segunda pregunta, ¿cómo nos ven? En cuanto a eso, yo citaría el título de un artículo del diario El País que dice «La pregunta más angustiante sobre la Argentina» y un epígrafe muy significativo, «Tierra de locos», el subtítulo que tenía ese título. Y dice, a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno, la Argentina todavía continúa o permanece anclada en una economía vulnerable. Es decir, la mirada del otro sobre nuestro país es todavía de una economía que está, podríamos decir, en ese permanente estado cíclico de crisis recurrentes que nos caracterizan, que nos han hecho incluso objeto de estudio. Desde el punto de vista académico, la Argentina es un caso de estudio por sus ciclos y también por la capacidad que tiene, y esto es lo bueno, de recuperarse rápidamente de las crisis. Pero lo que sucede es que se recupera rápidamente, pero vuelve nuevamente a caer en un ciclo prácticamente constante. Entonces, esto no nos hace, podríamos decir, confiables desde el punto de vista de la mirada externa. Saquemos conclusiones. Y la última pregunta, ¿cómo somos realmente? La pregunta de fondo nos invita a, de alguna manera, tratar de anclar en nuestros orígenes la nacionalidad argentina, que fue pensada y organizada por hombres que pensaban como hombres de acción y actuaban como hombres de pensamiento. Es decir, una dirigencia que se preparó desde el año 37, se organizaron esa generación arquitectónica, Alberdi, Sarmiento, Mitre, etcétera, y que actuaron prácticamente durante todo el siglo XIX, o sea, la influencia de esa dirigencia permanece hasta fin del siglo, y que en cambio, cuando llega el siglo XX, no contamos con una dirigencia que se haya formado con ideas, es decir, una formación intelectual para pensar el país a largo plazo, elaborando un proyecto de país a futuro y, en cierta medida, creo que hemos sido víctimas de esa falencia. Mi propuesta es que, como dirigencia empresarial, tienen un rol fundamental en este proyecto de país. Son, de alguna manera, el sector productivo, un sector que tiene una responsabilidad enorme. La palabra responsabilidad significa respuesta, dar una respuesta. Y esta es precisamente podríamos decir, tarea que está por delante, que como dirigencia y como empresarial seamos capaces de elaborar un plan de desarrollo integral que nos diga hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y que en esta oportunidad de reflexión, en el que estamos hablando de un cambio cultural, que el cambio cultural supone siempre un cambio profundo, no solamente medidas
de tipo económico. Fíjense, el premio Nobel de Economía, Paul Romer, decía que el éxito de la economía es precisamente tomar decisiones en temas de capital humano. O sea, no tiene solamente que ver, podríamos decir, con lo estadístico, sino que va mucho más allá de eso. Hoy, en este sentido, la economía es vista como una de las dimensiones de la cultura que no puede ser ajena a este desarrollo de lo humano que estamos necesitando. Y por lo tanto, la invitación es a pensar qué nos pasa, qué hay que cambiar, quiénes tienen que cambiar, y que de alguna manera esta tarea de pensar la Argentina los involucre en una necesidad de tratar de conocer para entender esta tierra de locos que es la Argentina y poder de alguna manera compenetrarnos en este proyecto de desarrollo integral que estamos necesitando. Sin todos los elementos de la sociedad, es decir, sin la dirigencia, sin el gobierno y sin la sociedad misma, aunados en valores comunes, es imposible producir el cambio cultural. Necesitamos entonces un proyecto que precisamente aúne las fuerzas de todos en esta búsqueda y realización de lo que son nuestros valores comunes para que la Argentina sea Argentina. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Escuchaba esto del país de locos. Hace poco leí algo que me llamó mucho la reflexión. Decía que la ventaja de los locos es que aman con locura, la desventaja de los cuerdos es que quedan atados, ¿no? Y creo que no es tan malo esto de los locos como valor, ¿no? Más que como restricción. En absoluto. Es decir, la locura también puede ser el gran motor, precisamente, ¿no? Pero necesitamos este proyecto. Y hablando de locuras, ustedes saben que Andrés Malamud es el mejor politólogo de su generación, a pesar de haberme tenido a mí de docente hace casi como 30 años. Andrés, un gusto, te sacas adelante. Gracias, Sergio, por el trauma. Como dijo el presidente Cámpora, seré breve. Y empiezo por una incomodidad. Estoy incómodo con el concepto de cambio cultural, casi tanto como con este traje. Y estoy incómodo por 3 razones. La primera es porque está muy pegado con el refrán del gobierno. Y entonces podemos confundir cambio cultural con cambio electoral. La segunda es que la cultura nos remite a los valores, a la moral. Y entonces podemos pensar que los problemas argentinos son morales. Y yo creo que son políticos. Y la tercera es porque la cuestión cultural está muy vinculada con el antiliberalismo. El que quería hacer un cambio cultural era el Che Guevara, creando el hombre nuevo. Era Mao con la revolución cultural. Era Gramsci con la hegemonía cultural. Eran tantos fascismos europeos con la cultura nacional, folclórica y popular, contra la civilización cosmopolita. Así que empiezo planteando este problema que espero resolver dentro de 6 minutos antes de que me corte el moderador. Pero quiero explicar que yo considero que la política, que la cultura, es relevante como consecuencia y genera inercia una vez que está ahí, pero no es la causa. La causa de que cambiemos la forma en que actuamos, no lo que somos, la forma en que actuamos, son los incentivos, son los shocks, son los golpes. Doy 2 ejemplos muy chiquititos. El que ahorra en pesos en Argentina no es un patriota, es un patético. Ustedes lo saben porque son empresarios y yo lo sé porque le pasó a un amigo. La segunda cuestión, si en Argentina estamos dejando de coimear o estamos coimeando menos, no es porque vimos la luz, es porque nos están metiendo presos. El cambio cultural es una consecuencia de los incentivos, de los premios y los castigos. Paso entonces a la segunda parte, van a ser 4 muy breves. ¿Cuál es el problema si no es la cultura? Y sugiero que el problema de Argentina es
la hiperracionalidad individual. Los argentinos funcionamos bien en el exterior, hay excepciones. Pero en general los argentinos que salen se destacan, sobreviven, están bien considerados. Funcionamos mal juntos. El problema no somos los argentinos, el problema es la cultura, que es la sociedad introyectada. El problema es cuando nosotros tenemos que actuar entre nosotros, no confiamos en nosotros. Y lo bien que hacemos. Tenemos antecedentes que nos llevaron a desconfiar de los demás. Esto, en teoría de los juegos, se llama el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es el anti-Adam Smith. Adam Smith pensaba que cada uno, procurando el beneficio individual, construía el beneficio colectivo. Y el dilema del prisionero es una situación en la cual cada uno, buscando su propio beneficio, genera un subóptimo colectivo. Produce algo que está mal, que está fuera de lo que todos querríamos. El problema es el sistema. ¿Y qué es lo que tiene nuestro sistema? O, planteándolo de otra manera, la Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Argentina? Hay un diputado nacional que yo respeto mucho, que tiene la solución, es el peronismo estúpido. Entonces la Argentina se jodió en 1945, pero yo me remitiría un poco más atrás, ni siquiera vayamos muy al fondo. Hacete amigo del juez, que es algo que le recomiendo a muchos de los presentes. 1872 es el Martín Fierro. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. 1934, Cambalache. Lo que Esperanza contaba recién, la historia de éxitos que tiene Argentina, que son muchos y notables, y nos olvidamos porque los damos por sentados, los fracasos también vienen de antes. Y la famosa generación del 19 se cagaron a tiros, se odiaban, se escribían cartas cuando no se podían ir a las manos. Ellos se pelearon para llegar a esto. La Argentina exitosa que tuvimos hace un siglo no fue producto de la armonía, fue producto del conflicto y de la generación de intereses que llevaron a que personas que pensaban diferente actuasen convergente. ¿Cuál es el único cambio cultural? Estoy llegando a la última parte, que a mí me parece aceptable. El que se hace en primera persona. Y por eso es un éxito el lema de este congreso, soy yo. El cambio cultural es cambiarme, no cambiarte. Porque cambiarte es imponerte. El único cambio cultural que en Argentina tiene sentido es el de aceptar, convivir con otra cultura, con el que piensa diferente, con el 30% de los argentinos que están subrepresentados en este lugar. Es aceptar que ellos dijeron que iban por todo, pero no metieron presos opositores. ¿Verdad? Esto tampoco. Estoy diciendo que cada uno se cree un enemigo enfrente, y el enemigo enfrente es un adversario legítimo, que tiene derecho a competir, y que si cometió un delito, tiene que ser juzgado por los jueces. Las elecciones son otra cosa. 2 frases. Íbamos camino a ser Venezuela. Esto puede ser un diagnóstico económico correcto, yo creo que no lo es. Pero es una acusación política muy fuerte, porque Venezuela es una dictadura. Decir íbamos camino a ser Venezuela y ellos nos querían llevar es lo mismo que decir Macri basura, vos sos la dictadura. Esas son culturas políticas antagónicas. La aceptación cultural del otro es fundamental, y cito 2 politólogos que están de moda y lo merecen. Uno de ellos por ser argentinólogo, Steve Levitsky, y el otro, Daniel Ziblatt. Escribieron un libro sobre cómo mueren las democracias. Y ellos dicen, las democracias mueren por adentro, desde adentro. Ya no hay golpes de Estado, ya no hay golpes militares. Ahora los militares ganan elecciones. Mueren desde adentro, porque hay 2 elementos que se van perdiendo. Tolerancia, aceptar al otro. Lo importante no es cómo es el otro, es así, tiene derecho. Lo importante es lo que hace. Ahí son los incentivos. Si viola la ley, castigo. Y autocontención, quedarme un paso atrás de la ley. La ley me permite meter jueces por decreto, en condiciones excepcionales, pero mejor no lo hagamos, porque después no le podemos criticar a los otros cuando también lo hagan. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que estoy sugiriendo. Este es un panel que combina varones y mujeres, jóvenes y señoras mayores, hinchas de Messi e hinchas de Ronaldo. Me parece que el cambio cultural es que Fernando Iglesias se tome un café con Juan Grabois. No es que se cambien entre sí, es que nos aceptemos entre sí. Muchas gracias.
Voy a comenzar a interrogarlos, pero en orden inverso. ¿Sí? Andrés, todo muy lindo, pero la política es ganar. En la política necesitas ganar elecciones y para eso necesitas diferenciarte. ¿Cómo reconcilias tu postura tan prolija, académica? Prolijo es una palabra que desde ayer hay que cuidar antes de decirlo, pero tan académica con la dinámica más agonal de la lucha por el poder que requiere separarte del otro y mostrar las diferencias para que, en definitiva, la gente te vote? ¿Cómo haces? Tomar un café no es querer perder. Esto es fundamental, la conciliación entre cooperación y conflicto. Esto lo estudiamos los politólogos, lo estudian mejor los biólogos. Es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico e inestable. No hay una forma en la que lleguemos. Esto que planteas es una cosa muy interesante y voy a tratar de resumirlo en 3 palabritas. ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Cuál es la forma que encontraron los países para ser prósperos y democráticos? La respuesta es, no existe esa fórmula. Hay muchos que venden libros diciendo son las instituciones, es esto o es aquello. Si existiera, cada uno la adaptaría y todos los países seríamos prósperos y democráticos. Mi idea limitada es que es una combinación de 3 factores, en diferentes órdenes. Estabilidad institucional, elecciones democráticas y alguien que le emboque. No es un proyecto estratégico. Hay países de diseño como Estados Unidos, pero los 80 años fueron una guerra civil, murieron 500.000 de habitantes. No les salió tan bien. Después lo corrigieron, pero en el medio tuvieron unos cuantos problemas, nosotros lo mismo. La cuestión es que una vez que alguien le emboca, los demás lo tienen que reconocer y seguir por ese camino. Pero fíjense que cuando Dios crea el mundo y separa el agua de la tierra, la luz de la oscuridad, vio que era bueno. Después se dio cuenta. No tenía un plan. ¿Por qué lo deberíamos tener nosotros? Dulce, en el mismo sentido, vos ahí marcás algo que uno escucha a menudo y tiene sentido, la verdad, tiene lógica, que es la idea de los valores compartidos. Porque si no tenés un común denominador, efectivamente es imposible construir un proyecto. Y al mismo tiempo uno ve que las sociedades, incluyendo la nuestra, tienen disputas por los valores. ¿Cómo reconcilias esta idea de que hay valores que deben compartirse y valores que pueden estar sometidos a un debate o incluso en materia política, electoral? Bueno, es lo que pensó incluso Alberdi, ¿no es cierto? O sea, cuando pensó la nación, dijo, ¿no?, que la nación era precisamente la unidad de la diversidad, es decir, no significa uniformidad, no significa que todos pensemos igual, pero que sí compartamos valores comunes en cuanto a, por eso digo, la elaboración de un proyecto de país me parece que comprende todos los elementos que integran una nación. La sociedad en su conjunto tiene que encontrarlos, pero también la dirigencia y también lo que podríamos denominar el gobierno, que no es el Estado. Lo que pasa es que los argentinos tenemos una relación en ese sentido bastante complicada entre lo que es gobierno y Estado. El gobierno suele colonizar el Estado y utilizarlo para sus propios fines, cuando en realidad el Estado no debe ser usado por el gobierno, porque el Estado podríamos decir en este sentido, debería tener esa autonomía. Y las consecuencias de eso son nefastas, porque cada gobierno que llega imprime al Estado, podríamos decir, una característica propia, tratando de colonizarlo para sus propios intereses. Entonces, mientras no podamos ser capaces de elaborar ese proyecto común, que es lo que define a las naciones, la unidad de la diversidad, es decir, ese principio de unidad que significa tirar todos, fíjense, cuando yo recién los convocaba
a la responsabilidad empresarial, que es esa respuesta que han dado, por ejemplo, en algunos países, nosotros que tenemos una educación así tan europeísta, que conocemos más del viejo mundo que del nuestro. Por ejemplo, en Francia, en la crisis del 2008, los empresarios fueron los que de alguna manera salvaron al país de la crisis. Bueno, ese es el llamado, y no significa que no seamos tolerantes, que no podamos. Fíjense que Alberdi incluso en esa época pensó en las bases la tolerancia religiosa para que viniera una inmigración que llamaba los rubios ojos celestes, que en realidad se trataba de que pudieran venir ingleses y alemanes porque la Argentina moderna era la Argentina industrializada. Y como ellos eran protestantes y no había tolerancia religiosa, no iban a venir. Es decir, podríamos decir que la tolerancia la tenemos como principio en nuestros fundamentos constitucionales. Después, obviamente, tendremos algunas diferencias o discriminaciones, pero es un país muy cosmopolita y, como decía Esperanza, hemos logrado la integración que en ninguna parte del mundo se ha logrado, no solo con la inmigración, sino también una cierta interculturalidad, digamos así, lo que llamamos nosotros el mestizaje cultural, como en ninguna parte del mundo, ni siquiera Estados Unidos logró la profundidad de nuestro mestizaje. Ana Esperanza, vos terminaste tu presentación tal vez con el desafío más complejo que tiene la Argentina por delante, que es la reconstrucción del Estado. ¿Por qué no elaborás un poquitito qué tenés en mente con eso? Bueno, gracias por la pregunta. Justamente yo creo que en la Argentina tenemos una sobrepreocupación por el sistema político, por lo que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, el funcionamiento del Congreso, y una sobrepreocupación con estas variables y una despreocupación con el Estado, ¿no? Y la verdad es que, o tal vez, dado que una es politóloga, obviamente nadie ignora los problemas que tiene el sistema político argentino, pero a grandes rasgos, en lo que tiene que ver con el sistema político, el carro avanza y los melones se acomodan, de alguna manera. Las crisis, como digo, la crisis no es poca cosa que la crisis del 2001 se resolvió en el Congreso. No es poca cosa que después de 12 años de un gobierno kirchnerista, aquellos sectores que estaban con un fuerte conflicto político que no les gustaba ese gobierno, ¿qué se hizo? Literalmente se armó un partido y se ganó las elecciones, ¿no? Digamos, esto no es poca cosa, al contrario. Ahora, lo que yo creo que sí está quebrado es el Estado. El Estado como la capacidad de herramienta colectiva que tenemos los argentinos y argentinas para incidir en la realidad, ¿no? El Congreso puede pasar leyes y si uno ve la legislación argentina es una legislación de avanzada. El grave problema es que esas leyes se evaporan antes de llegar al suelo, no tocan el suelo, porque quien tiene que hacer que las leyes toquen el suelo es el Estado. No el Congreso. El Congreso las discute, las debate y las pasa, ¿no? Y me parece que este es el desafío. El desafío es construir, el Estado, y cuando digo Estado me refiero a un montón de cosas. Me refiero al valor de la moneda, me refiero a un sistema de salud, me refiero a reconstruir la educación, pero como digo, me refiero a un tema que es tal vez el desafío más grande en toda Latinoamérica hoy, que es el tema de la seguridad, y más que la seguridad, ¿no? Yo creo que hay que hablar de paz, de la paz interior, porque cuando uno habla de seguridad, pareciera que yo quiero que me garanticen que yo esté seguro y que al vecino le peguen 4 tiros, digamos, ¿no? Y me parece que el desafío es pensar la paz de nuestras sociedades, y en esto está fallando toda Latinoamérica. Latinoamérica es la región con más violencia de delito del mundo. Y es un desafío que, como digo, nadie puede resolver. Los gobiernos progresistas y de izquierda no lo han sabido resolver, pero ojo, porque los gobiernos de derecha que prometen mano dura tienen indicadores de seguridad tan malos como los que prometían otra cosa, ¿no? Ahora, este es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que requiere plata,
O sea, reconstruir el Estado implica pensar cómo se paga ese Estado, quién lo paga, con qué impuestos, cómo se controla el gasto. Pero me parece que realmente es lo que hay que hacer. Y como digo, también teniendo en cuenta, pero aún con todos estos problemas, y cierro con dos cosas. Primero y principal, teniendo en cuenta que tenemos un gran capital, que es que la Argentina tiene un Estado que está presente en cada pueblo. Si ustedes van al más remoto, yo soy patagónica, al más remoto pueblo de la Patagonia hay un Banco Nación, una escuela y una comisaría. O sea, eso está ahí, ese capital está ahí. Y es un Estado que la gente usa, la gente va, la gente no está, no hay una desconfianza como en otros países, ¿no? Digamos, todos van a, digamos, ¿qué quiero decir? No hay una desconfianza, pero hay un uso. Todos, y sobre todo las personas más pobres, hacen un uso intensivo de los elementos del Estado. Entonces, me parece que acá se trata de pensar, como digo, estos procesos de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué uso hace la gente del Estado? ¿Qué buscan las familias en la escuela? ¿Qué recuperan? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué hace la cooperadora? ¿No? Me parece esto. Y segundo, y cierro con esto, me parece que pensar esto es una invitación a no sentirnos extranjeros a nuestro propio país. Este es el país que nosotros habitamos. Porque también el decir, bueno, este país es un desastre, está condenado al fracaso, es mirarlo desde afuera. Y que es otra cuestión que tiene que ver con una larga historia de la historia argentina. Es el unitario, digamos, del matadero circulando por barrios de la ciudad que no conoce y que le son amenazantes, ¿no? Me parece que la invitación es a habitar nuestro país y a fijarnos qué es lo que está sucediendo antes de pensar qué es lo que nosotros querríamos que sucediera en un futuro. Gracias. ¿Por dónde empiezo, Santiago? Muchísimas gracias. ¿Digo yo? Decime vos. Yo quiero hablar un segundo de lo que escuché. Adelante. Porque me parece que todos hemos compartido, y lo digo yo desde mi condición de oyente en este caso, una preocupación constante, que es cómo ganar actualidad. Ganar actualidad. Es decir, cómo dejar de ser esencialmente síntoma de lo que hasta aquí ha sucedido para poder pasar a ser indicio de lo que sabemos hacer con lo que hasta aquí ha sucedido. El gran interrogante es cómo transformar en tarea la capitalización de nuestro fracaso. Es cierto que este concepto de fracaso no reviste las características de un escenario homogéneo. Se ha hablado de muchos matices que indican vitalidad, signos de vitalidad. Pero yo tengo la impresión de que esos signos de vitalidad aparecen esencialmente en un estado de instrumentación muy pobre porque no hay Estado. Entonces es como si tuviéramos que volver a preguntarnos, esa es mi idea, Sergio, ¿hacemos política en la Argentina? ¿Qué es la política? Mi hipótesis, no sé si me adelanto. Adelante. Mi hipótesis es esta. Mi hipótesis es que el déficit de acción política en la Argentina es muy bajo todavía, muy bajo, porque parto de